buenos días. Como cada mañana transmitimos en vivo a través de Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, los medios públicos y sus plataformas digitales en Internet, junto a las redes sociales, la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Desde el Centro de Prensa Internacional ya todo se encuentra listo. Allí saludamos al presentador, moderador habitual de estos espacios, Héctor Ahmed Velázquez, quien da paso a cada una de las autoridades del Ministerio de Salud Pública que comparecen en esta conferencia. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los que nos siguen todas las mañanas. Bueno, nosotros vamos a darle la información, como todos los días, que se reporta hasta el día de ayer a las 12 de la noche, como tal. Internacionalmente se mantienen 182 países con notificación de casos de COVID, 1.873.265 casos, 66.957 más que el día anterior y una cifra de 5.341 fallecidos en un solo día para un total de 118.854 fallecidos, lo cual da una letalidad de un 6,34%, superior a la del día de ayer. Específicamente en la región de las Américas se reportan 676.116 casos confirmados, el 36,09% del total de casos reportados en el mundo, 28.924 casos confirmados en un solo día y 27.414 fallecidos, 1.793 más, para una letalidad de 4,05, superior a la que teníamos en el día de ayer. En Cuba no se efectuaron operaciones de entrada ni salidas ayer y se mantienen en Cuba un total de 12.336 personas, de las cuales 5.277 son extranjeros y emigrados 7.059, cifras similares a las del día de ayer. Extranjeros hospedados en casas de arrendamiento 964, muy similar, y Santiago de Cuba, los municipios Plaza, Centro Habana y Playa de La Habana es donde se concentran fundamentalmente. En los hospitales tenemos un total de 2.466 pacientes ingresados, 241 que están en vigilancia, 1.588 sospechosos, personas que tienen síntomas y han tenido alguna relación epidemiológicamente de riesgo, y 637 confirmados. Se vigilan en la atención primaria de salud 6.572 personas, algunas sin síntomas, pero por el riesgo de la enfermedad. Se estudiaron en el día de ayer un total de 1.684 casos para determinar si tiene la presencia del COVID-19. 659 en el IPK, Villa Clara 348, La Habana 284, Santiago de Cuba 282, el Laboratorio de la Defensa Civil 111, y de las 1.684 muestras estudiadas resultaron positivas 48 muestras. De esta forma se acumulan un total de 20.451 muestras estudiadas y se confirman 814 personas con la presencia del virus SARS-CoV-2 y muchos de ellos con las manifestaciones del COVID-19. O sea, el 3,9% de las muestras estudiadas pues han resultado positivas.
Al cierre del día de ayer se confirman 48 nuevos casos para un acumulado, como ya hemos dicho, de 814 en el país. De los 40, ahí yo pedimos que nos pusieran un mapa, que lo debe estar viendo nuestra población, donde se ve el mapa de Cuba por regiones o por provincias, cuáles son las que tienen un mayor número de casos confirmados. Y no es solo el número, que es una cifra absoluta, sino la tasa, que la tasa lo que nos evita es la población, el efecto de la población, porque cualquiera pudiera decir, no, es que La Habana tiene más, porque tiene más población, pero las tasas, que en este caso es por 100.000 habitantes, elimina ese. Y como ustedes me imagino que estén viendo ahí, se está viendo, muchas gracias, que ustedes están viendo ahí, pues las provincias que tienen unas tasas superiores son La Habana, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud. Ahora, ¿por qué ustedes dirán, bueno, y este análisis ahora? Eso es importante, porque eso traduce el riesgo que hay en estos territorios. Es cierto que en algunos casos esas altas tasas, esos altos números de casos confirmados, pues están concentrados a veces en determinados eventos. Digamos, en Ciego de Ávila están en Florencia, en Venezuela, en la isla, en algunos consejos populares, que incluso muchos ya tienen con medidas restrictivas severas o cuarentena, pero de todas formas, donde esas tasas son elevadas, como se ve ahí, el riesgo es mucho mayor que en el resto de los territorios, sin que descuidemos cualquier territorio, por muy bajo que sea la tasa o el número de casos, pues el riesgo es elevado por las características propias de esta enfermedad, que ya nuestra población ha ido adquiriendo cultura. De los 48 nuevos casos confirmados, 47 fueron cubanos y una extranjera de los Estados Unidos. 38 fueron contactos de casos confirmados y se investiga la fuente de infección de 10. Una de los medios y de las personas que escriben me decían, bueno, ¿y qué se sabe de los casos? Miren, así en dar en números absolutos no lo tenemos, porque eso continuamente se sigue investigando y muchas veces por el estudio epidemiológico usted puede establecer una fuente de relación con la cual se ha estado vinculado. Y en otras se establece y se toman las medidas de vigilancia y control. 26 fueron femeninos, el 54,1%, cifra que más o menos ha estado por ahí entre ambos sexos, y el 41,6%, o sea, 20 de los 48 casos diagnosticados no tenían síntomas de la enfermedad. Si no los hubiéramos estado estudiando por tener algún tipo de riesgo, son personas que hubieran transitado la enfermedad, hubieran contagiado un número de personas y algunos a lo mejor hubieran desarrollado los síntomas y tal vez hubiera sido un poco tarde a la hora de atenderlo en un hospital determinado. Los grupos de edades más afectados de estos 48 casos, de 40 a 60 años con el 52% y los menores de 40 años con el 29%. Entre estos dos grupos se concentran el 81%. Y como yo dije, cuando se puso el mapa, la provincia más representativa en estos 48 casos, pues es La Habana, que tiene de los 48, 33. O sea, provincia, ciudad, con mucho riesgo de transmisión de la enfermedad. De los 814 pacientes diagnosticados hasta el momento, 622 presentan una evolución clínica estable. Lamentablemente se reportan 24 fallecidos en el día de hoy
tenemos la triste noticia de 3 fallecidos más, lo cual da una letalidad en nuestro país de un 2,9%. Hay 2 que se evacuaron, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, y 151 de los 820, del total de casos que hay acumulados confirmados, de los 814 confirmados en el país, pues ya se encuentran de alta, 19 en el día de ayer. Se reportan críticos 8 pacientes y 7 graves. Nosotros de los 48 casos confirmados, podemos decir que la procedencia son del municipio de Pinar del Río, en la provincia de igual nombre, del municipio Bauta, en Artemisa, del municipio Plaza de la Revolución, 7, de Habana del Este y Cerro, 5 de cada uno, de San Miguel del Padrón, 4, de Centro Habana, Boyeros, Guanabacoa y La Lisa, 2 cada uno, de Habana Vieja, Marianao, Arroyo Naranjo y Regla, 1 de cada uno. Fíjense qué dispersión dentro de la propia provincia. De Mayabeque 4, de San José de las Lajas 3 y Madruga 1, que hacen el total de los 4 de Mayabeque. 1 del municipio Matanza, de la provincia de igual nombre, y 3 del municipio Santi Espíritu, de la provincia de Santi Espíritu, del municipio Cabalguán 2 y de Tahuasco 1. De Ciego de Ávila 3, del municipio Ciego de Ávila 2 y de Florencia 1, y de Guantánamo 2, del municipio, que son de los municipios Guantánamo y Baracoa, 1 de cada uno. En relación con los críticos y los graves, tenemos que decir que de los 8 pacientes que en estado crítico, son 4 de La Habana, que están en los hospitales Dr. Luis Díaz Soto y Hospital Salvador Allende, 2 en cada uno. 2 son de la provincia de Villa Clara, que están en el Hospital Militar Manuel Fajardo de esta provincia, y de Santiago de Cuba 2, que están en el Hospital Militar Joaquín Castillo Urbano de Santiago de Cuba. Los 7 graves son 3 de La Habana, que están en el Hospital Salvador Allende, de Villa Clara 1, que está en el Hospital Militar, que habíamos dicho anteriormente, de Camagüey 1, que está en el Hospital Amalia Simoni, de Holguín 1, que está en el Hospital Militar de esta provincia, y de Santiago de Cuba 1, que está en el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Se incorporan 6 nuevos graves, pasan del reporte de grave a de cuidado 2 pacientes, uno de la provincia de Camagüey y uno de la provincia de Holguín. Eso tienen una mejoría de su cuadro clínico, y se incorpora un nuevo caso crítico en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto Naval, como lo conocemos aquí en La Habana. De los casos que habíamos venido informando como casos que estaban en un estado crítico, incluso creo que ayer hablamos de algunos que estaban en un estado crítico inestable, pues como dijimos ahorita, fallecieron 3. De esos 3 son de estos, 2 de ellos son de los que estaban en estado crítico. Uno fue la señora cubana de 68 años de edad, que falleció en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, con 11 días de evolución en la terapia intensiva. El otro fue un paciente de 66 años que estaba ingresado en el Hospital Salvador Allende, ambos pacientes de La Habana, con 14 días de evolución en la sala de terapia intensiva, y que lamentablemente también falleció en el día de ayer. Y el tercer fallecido es un señor de 88 años de edad, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial y un cáncer de próstata en estadio terminal, que se encontraba ingresado en el Hospital Militar aquí en La Habana. Presentó un cuadro de distrés respiratorio y de una forma rápida, pues lamentablemente falleció en el día de ayer
con estas complicaciones. De esta forma es como se cierra el día de hoy y reitero, con mucho dolor, lamentamos el fallecimiento de estos 3 pacientes. Entonces, a disposición de las interrogantes que tiene la población. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. Permítame usted comenzar con la pregunta de Juventud Rebelde, cuya respuesta nos quedaba pendiente de ayer. Dice: ¿existen en Cuba suficientes pruebas PCR para utilizarlas en el pico de la epidemia que, según los modelos matemáticos, ocurriría en la primera quincena de mayo? Bueno, Cuba dispone de las pruebas de PCR y de los test rápidos, que ambos permiten un diagnóstico con diferentes objetivos. El PCR ya es mucho más sensible, más específico para confirmar los casos, y el test rápido permite pesquisar de una forma rápida grandes volúmenes de población. De ambos contamos con las pruebas disponibles, de ambos se gestiona su adquisición, que no les niego que producto del bloqueo y de las restricciones que se ponen, pues se hace difícil, pero nos preparamos para los momentos más críticos no tener, porque además sabemos que es uno de los pilares básicos de las medidas de prevención, que es detectar el mayor número de personas que están infectadas, detectarlas, aislarlas y establecer las medidas de control sobre esa persona y sobre los contactos que ha tenido como tal. Tenemos una segunda pregunta, doctor, de Prensa Latina. Dice: ¿cuál es la situación actual del paciente villaclareño de 25 años que fue el primer cubano diagnosticado con la enfermedad y el primero que recibió el alta hospitalaria? Tenemos una segunda pregunta, ¿prefiere responder esta? Vamos, el paciente villaclareño, que además tuvimos la satisfacción de verlo ya después del alta en un reportaje que hizo la televisión, verlo en su casa, con su familia, incorporado a su actividad. Este paciente, como toda persona, como toda paciente que se confirma con la enfermedad, después que se hizo negativo el PCR en el hospital, se le dio el alta, mejoría clínica, PCR negativo, y de todas formas se mantuvo durante 14 días más en su domicilio con restricción de movimiento. Ni sale, ni recibe visitas, ni nada, se ha protegido él y su familia, y al final del mes de haber comenzado con los síntomas, pues se le hizo el otro PCR, fue negativo y está incorporado a su vida social, su vida activa. Tenemos entendido que creo que es bailarín, lo vimos ese día en la televisión, y está bien, incorporado a toda su actividad. Doctor, la segunda pregunta de Prensa Latina dice lo siguiente: existe mucha ansiedad en el mundo en el hallazgo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Según el criterio científico de Cuba, ¿qué tan cerca o tan lejos están los especialistas de la comunidad internacional de lograr una vacuna contra esta pandemia? La ansiedad del mundo y la nuestra, para qué engañarte, ¿no?, con la vacuna es que hasta ahora es la única solución que se le ve a esta gran pandemia, que ya en los cuantos días que llevamos aquí todos los días, bueno, pues no vemos que, como decimos los cubanos, que escampe, ¿no? Y todos los días son más casos confirmados y más casos fallecidos. Entonces, eso traduce las características del virus, las características de su contagiosidad, que hacen muy difícil su control. También un grupo de países no han tomado las medidas que había que tomar desde un principio, pero indiscutiblemente es de muy difícil control. Por lo tanto, la vacuna sería la solución ante esta. Nosotros lo que hemos podido revisar, están trabajando, creo que lo sabe el pueblo de Cuba, lo está trabajando China, lo está trabajando Estados Unidos, incluso ahí con las divergencias políticas, que si Trump está tratando de que él sea el primero, con esa megalomanía que lo caracteriza, y realmente hoy mismo por la mañana estaban dando unos ensayos que están haciendo en China ya
dentro de los ensayos que hay que hacer previamente a su certificación, pero también todo lo que leemos es que no debe estar hasta mediados del año próximo. Por lo tanto, la solución, como también dijo nuestro presidente en una oportunidad, la vacuna es la protección, el aislamiento, el lavado de las manos, la separación de las personas, el uso del nasobuco por todas las personas, y que yo comentaba aquí antes de comenzar con los compañeros que garantizan que se efectúe esta conferencia de prensa. Incluso uno de ellos me enseñaba unas imágenes, un video que tomó esta mañana en 10 de octubre, y es un pueblo lo que está en la calle, caminando, haciendo, porque ya no es solo la cola, es la vida social del cubano que en algunos lugares continúa como si no estuviera pasando nada. Y eso no nos cansamos de llamar la atención de nuestra población. Aquí sí la autorresponsabilidad no es que me va a dar un cuadro de una enfermedad y voy a tener catarro y después con oseltamivir lo voy a resolver. No, esta enfermedad mata y lo está demostrando el mundo. A pesar de se garantiza la asistencia y demás. Entonces, no nos cansaremos de repetir la autorresponsabilidad de las personas en el cumplimiento de estas medidas. Pero, te reitero, en Cuba se explicó en una de las mesas redondas con la comunidad científica nuestra lo que se está haciendo acá en relación con esta vacuna, pero realmente los dos países que tienen un mayor avance son China y los Estados Unidos. Doctor, esta era la última pregunta de la ronda de preguntas. Si existiese alguna última aclaración. Bueno, ahí nosotros, porque nos escriben, nos mandan notas. Yo dije en una oportunidad o en dos, hablando del mosquito, y nunca descansamos para que realmente todo el mundo mantenga la alerta con relación al dengue, al zika, todas estas enfermedades que son arbovirosis, que eran 3 serotipos de dengue. Me rectifican que es verdad, son 4 serotipos de dengue. No tiene mucho que ver con esto, pero de todas formas que quede claro, hay preocupación porque en uno de los casos que agravó o que falleció hablamos de que tenía un cuadro diarreico. Es que desde el principio que se empezó a hablar de esta enfermedad, incluso con las referencias de China, pues uno de los síntomas que da es la diarrea. Por lo tanto, no se puede, es verdad que las manifestaciones respiratorias están casi siempre presentes, pero no es extraño y se sospecha de la enfermedad cuando hay un cuadro diarreico como tal. Y creo que sí, que son los aspectos que más nos ha insistido la población, y que como siempre, respetuosos con todos los que nos siguen, como me rectificaron que debo de decir, pues damos la obligación de dar respuesta en esta conferencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor, por la actualización, por las respuestas a las preguntas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Bueno, y ha sido la actualización sobre la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo desde el Centro de Prensa Internacional a cargo del doctor Francisco Durán, quien es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y como en cada jornada, ahora hacemos un pequeño resumen sobre todo lo expresado en esta conferencia. Se registraron hasta el día de ayer en Cuba 48 casos diagnosticados con la COVID-19 para un acumulado total de 814 confirmados en el país. De los 814 pacientes diagnosticados, 622 presentan una evolución clínica estable. Usted lo ha escuchado en esta conferencia de prensa. Se reportan 24 fallecidos. Lamentablemente en el día de ayer fallecieron 3 personas, 3 de La Habana. 2 evacuados se mantienen y se acumulan 151 altas médicas, 19 más que en el día de ayer. Reportados hasta el momento como críticos 8 personas y 7 graves. La residencia por provincias y municipios de los 48 casos, bueno, usted también lo ha tenido en pantalla a través de la gráfica del mapa. En Pinar del Río, un solo caso, en Artemisa
un solo caso también. La Habana sí registra 33 casos, Mayabeque 4, Matanzas un solo caso, Santi Espíritus 3, Ciego de Ávila 3 casos y Guantánamo 2. De los 48 confirmados es necesario resaltar que 38 fueron contactos de casos ya contagiados, confirmados con la enfermedad. 20 no tenían síntomas alguno, por lo que se ratifica que sigue siendo una preocupación los pacientes asintomáticos, aquellas personas que no manifiestan presencia clínica de la enfermedad. Por el mundo, bueno, destaca que el comportamiento de la enfermedad, ya la cantidad de países a nivel mundial que reportan casos de COVID-19 es de 182 países. A nivel mundial, la cantidad de casos, 1.873.265, se va acercando ya a la cifra de 2 millones de contagiados en el mundo. El total de fallecidos a nivel mundial, usted lo puede tener allí en la gráfica, 118.854 fallecidos para una tasa de letalidad de 6,34, aumentó en relación al día de ayer. El comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas sigue preocupando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. La cantidad de casos confirmados en la región de las Américas es de 676.116, que representa el 36,09% del total de casos reportados, con una tasa de letalidad de 4,05%. En esta jornada destacó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, que sí existen en Cuba suficientes test rápidos y PCR, aunque también ya se gestiona la adquisición de ellos a pesar del bloqueo que tiene su impacto sin dudas en el sector. Que el paciente, el primer paciente recuperado de la COVID-19 en Cuba, el villaclareño de 25 años, ya está reincorporado a la vida social, y que la vacuna sigue siendo la mejor vacuna para esta enfermedad que azota hoy al planeta, sigue siendo el aislamiento social y cumplir a cabalidad con las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública. Usted manténgase informado con cada una de nuestras emisiones, también con los medios públicos cubanos, y dentro de breve con el noticiero del mediodía. Muy buenos días.